El eco de las sandalias. La historia lo recuerda como el arquitecto de la fe, el incansable viajero que unió continentes con sus cartas. Pero antes de las catedrales, antes de los himnos y antes de la gloria de los altares, hubo un hombre. Un hombre de contradicciones violentas, forjado en el cruce de tres mundos que se odiaban entre sí. Él era Saulo de Tarsos. Tarsos de Cilicia. Actual Turquía. En el siglo I, Tarso no era una aldea, sino una metrópolis intelectual y comercial, famosa por su escuela de filosofía y su industria textil, especialmente el cilicium, tejido de pelo de cabra para tiendas. Se estima que nació entre el 5 después de Cristo y el 10 después de Cristo, casi contemporáneo de Jesús de Nazaret, aunque probablemente nunca se cruzaron físicamente en Judea antes de la crucifixión. Él era un tejedor de tiendas de la cosmopolita Tarso que hablaba la lengua de los filósofos griegos. Un ciudadano de Roma que conocía el peso y el privilegio del hierro imperial. Y, por encima de todo, un fariseo de sangre pura, cuyo celo por la ley de sus padres quemaba con la intensidad de un incendio forestal. Esta no es la crónica de un santo nacido en la luz. Es la autopsia de una transformación radical. Es el relato de cómo un perseguidor implacable, con las manos manchadas por la sangre de los primeros mártires, fue derribado por una claridad que no procedía del sol. ¿Cómo pudo un solo hombre, armado únicamente con palabras y una voluntad de acero, desafiar al César y transformar el destino del mundo? ¿Quién era realmente este Saulo de Tarso antes de convertirse en Pablo? Prepárate para caminar por las calles ruidosas de la antigua Cilicia, para sentir el polvo de las caravanas hacia Jerusalén y para presenciar el momento exacto en que el odio se transformó en la fuerza más poderosa de la historia humana. Bienvenido a Saulo, ¿quién eres tú? El aroma del cilicium y el viento del Tauro. La penumbra del taller en Tarso no lograba sofocar el calor húmedo de la provincia de Cilicia. Saulo, un joven de hombros tensos y manos prematuramente endurecidas, tiraba de una hebra de crin de cabra negra con la precisión de un cirujano. El sonido era rítmico, el roce del hueso contra el tejido áspero, el sonido de la aguja atravesando el cilicium. Aquella tela no era una tela cualquiera. Era el orgullo de Tarso, un material capaz de resistir las tormentas de nieve en las puertas cilicias y los vientos salinos del Mediterráneo. Saulo levantó la vista hacia la ventana. A lo lejos, las cumbres de las montañas del Tauro se alzaban como centinelas de mármol. No es solo una tienda, Saulo, dijo su padre, cuya silueta se recortaba contra la luz del patio. Es un refugio. Un hombre que sabe construir un refugio bajo el cielo nunca pasará hambre en el imperio. Su padre se acercó y, con un gesto solemne, ajustó la túnica de su hijo. Saulo sabía lo que eso significaba. En el arca de madera de cedro de la casa, junto a los rollos de la Torá, descansaba el diploma de bronce. Un documento que gritaba al mundo que ellos no eran simples artesanos, eran ciudadanos romanos. Saulo recordaba las historias, un antepasado que sirvió a las legiones de Pompeyo Magno cuando el general limpió las costas de piratas cilicicos en el 67 a.C., o quizás la manumisión de un abuelo esclavo que compró su libertad y la de su estirpe con el sudor de aquel mismo taller. Somos de la tribu de Benjamín, susurró Saulo, repitiendo el mantra de su infancia. Hebreos de hebreos, pero con el escudo de Roma sobre nuestra cabeza. El nombre de Saulo, Saúl en hebreo, le fue dado en honor al primer rey de Israel, el rey Saúl, Saúl en hebreo, que fue de la tribu de Benjamín también. La metrópolis del intelecto. Al salir del taller, el mundo de Saulo se expandía. Tarso no era una aldea de pastores, era una metrópolis que vibraba con el griego koiné. Caminando hacia el puerto del río Cnido, Saulo esquivaba a los estibadores que descargaban ánforas de vino y fardos de especias. Pasó frente a la gran estoa, el pórtico donde los filósofos estoicos, seguidores de Atenodoro, debatían sobre el logos y la apatía del alma. Saulo escuchaba retazos de sus discursos. Aunque su corazón pertenecía al Dios de Israel, su mente se empapaba de la retórica griega. Aprendía a usar la diatriba, el arte del debate, y observaba a los atletas en el gimnasio, admirando la disciplina de la carrera y la corona de laurel. Esas imágenes, el atleta, el combate de boxeo, la meta, se grababan en su subconsciente, esperando el momento de convertirse en metáforas eternas. En casa, sin embargo, el mundo era distinto. Bajo la luz de las lámparas de aceite, leía la Septuaginta, la Biblia griega traducida en Alejandría. Sus ojos recorrían las profecías en el idioma de Homero, creando un puente mental entre la revelación de Moisés y la lengua del imperio.
El ascenso a la montaña de Dios. A los 18 años, el horizonte de Tarso se le quedó pequeño. El joven Saulo, el ciudadano romano, el tejedor de tiendas, se encontraba en la proa de una galera que remontaba la costa hacia Cesarea, el viaje más importante de su vida. Dejó atrás el gimnasio de Tarso, donde los filósofos estoicos debatían sobre la lógica universal, y el puerto ruidoso donde el río Cnido abrazaba el Mediterráneo. Su destino era el corazón del mundo, Jerusalén. Al desembarcar en Cesarea y subir por los senderos de Judea, el aire cambió. Se volvió más seco, cargado de expectativas milenarias. Y entonces, la vio. Jerusalén no era una ciudad, era una joya de mármol blanco y placas de oro que Herodes el Grande había esculpido para su propia gloria y la de Yahvé. Cuando sus pies pisaron las losas de piedra caliza de la ciudad santa, Saulo sintió que su alma finalmente encajaba en su sitio. Jerusalén bajo el sol del mediodía era una visión de mármol blanco y oro que cegaba los ojos. Caminó por la vía herodiana, esquivando a los cambistas de monedas y a los pastores que conducían corderos sin mancha hacia el templo. Saulo se instaló en el barrio alto, la zona de la élite. Allí, las calles estaban pavimentadas con losas de piedra caliza tan perfectas que brillaban bajo la luna. Entró en las casas de los aristócratas, donde los suelos lucían mosaicos geométricos y los baños rituales, mikvaot, de piedra blanca aseguraban que ni una pizca de impureza tocara a los santos de Israel. Su destino final era la sombra del templo, específicamente, en la sombra de los pórticos. Allí se sentó a los pies de Gamaliel I. «Bienvenido, Saulo de Tarso», dijo el anciano rabino, cuya fama de moderación era ley en el Sanedrín. «Aquí no solo aprenderás la letra de la ley, sino su espíritu. La ley, Saulo, es un jardín», le dijo de nuevo el anciano maestro con voz pausada. «Si la cuidas con amor, da vida. Si la usas como arma, solo da muerte». Pero Saulo era un torrente. Mientras Gamaliel enseñaba paciencia, Saulo buscaba pureza. En los pasillos de la cámara de piedra labrada, el Gazit, Saulo destacaba. Su bilingüismo y su estatus legal lo convertían en una promesa política. Mientras otros estudiantes dormitaban, él devoraba los rollos de la Septuaginta y debatía con la ferocidad de un guerrero. El hombre de familia y el celibato del guerrero. Fue en esos años de fervor cuando Saulo cumplió con los preceptos de su pueblo. Como aspirante a una silla en el Consejo de los 71, el matrimonio no era una opción, era un requisito. Se dice que tomó esposa, una mujer de linaje puro que compartía su celo por las tradiciones. Imagina a Saulo en su hogar de Jerusalén, rodeado de mobiliario de piedra, pues la piedra no contrae impureza, discutiendo los detalles más finos de la ley oral. Sin embargo, el destino de Saulo no era la paz doméstica. Si tuvo hijos, el registro del tiempo los ha silenciado. Lo que sabemos es que su pasión por la causa consumió cualquier otra llama. En sus ojos ya no había espacio para la ternura, sino para el fuego del fariseísmo más estricto. La sangre en la puerta de las ovejas. El clímax de su juventud llegó con un estruendo. Un grupo de judíos que afirmaban seguir a un tal Jesús de Nazaret estaba contaminando la ciudad. Decían que el templo ya no era necesario, que el Mesías había sido un crucificado. Para Saulo, el ciudadano romano y fariseo, esto era una blasfemia que clamaba al cielo. La multitud arrastró a un hombre llamado Esteban fuera de las murallas, hacia las canteras de piedra. Los ejecutores, sudorosos y jadeantes, se quitaron sus mantos para tener libertad de movimiento al lanzar las piedras. Se los entregaron a Saulo. Él permaneció allí, de pie, impecable. Como oficial legal, su presencia validaba el linchamiento. A sus pies, los mantos de los asesinos formaban una montaña de tela. Saulo observaba cómo las piedras golpeaban el cuerpo de Esteban. No parpadeó. En su mente, cada golpe era un acto de limpieza, una restauración del honor de Dios. Cuando el último aliento de Esteban se extinguió, Saulo levantó la mirada hacia la fortaleza Antonia, donde los centuriones romanos observaban con indiferencia desde las torres. En ese momento, Saulo de Tarso supo lo que tenía que hacer. «Damos por terminada esta plaga en Jerusalén», dijo con una voz fría que cortaba el aire. «Ahora, traedme las cartas del sumo sacerdote. Damasco será la siguiente». Saulo caminó de regreso a la ciudad, pisando las sombras de las columnas del templo, sin saber que el hombre que era estaba a punto de morir en una carretera polvorienta y que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Nota introductoria al capítulo 2. El poder de las cartas. ¿Por qué el sumo sacerdote? En el mundo romano,
la religión y el orden social estaban entrelazados. Roma otorgaba a los líderes de las naciones conquistadas cierta autonomía para gestionar sus asuntos internos, especialmente los religiosos. Había por un lado el tema de la jurisdicción extraterritorial. El sumo sacerdote en Jerusalén, el nacido presidente del Sanedrín, no solo gobernaba Judea. Debido a la diáspora, su autoridad espiritual y judicial se extendía a todas las sinagogas del imperio. Las cartas que Saulo pidió eran órdenes de extradición. Sin ellas, Saulo no era más que un ciudadano romano de viaje. Con ellas, era un comisario del Sanedrín con poder para arrestar a judíos y traerlos encadenados a Jerusalén para ser juzgados por blasfemia. Pero en segundo lugar estaba el tema del delito llamado el camino. Para el Sanedrín, el movimiento de los seguidores de Jesús, llamado en ese entonces el Camino, no era una religión nueva, sino una secta herética dentro del judaísmo que ponía en peligro la paz con Roma y la pureza del templo. Damasco, una ciudad clave de la Decápolis, se había convertido en un refugio para los que huían de la persecución en Jerusalén tras la muerte de Esteban. Capítulo 2. El camino a Damasco. Era la hora sexta, mediodía. El grupo de Saulo avanzaba por la llanura árida que precede a los huertos de Damasco. El aire vibraba por el calor, creando espejismos de agua sobre el camino polvoriento. Los guardias del templo caminaban con las cabezas bajas, cubiertos por sus mantos para protegerse del sol inclemente. De repente, la luz del sol, que ya era cegadora, fue humillada. No fue un rayo común. Fue una fotofanía. Una explosión de luz que no venía de una dirección, sino que emanaba de todas partes a la vez. Saulo, el hombre que creía tener la visión más clara de la voluntad de Dios, fue derribado. No cayó simplemente de su cabalgadura, cayó de su pedestal de certezas. Saulo estaba en el suelo, el polvo de Siria llenándole los pulmones. Sus ojos estaban abiertos, pero solo veía una negrura incandescente. Y entonces, la frecuencia del silencio se rompió por una voz que no golpeaba sus oídos, sino su conciencia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz hablaba en hebreo, el idioma del corazón de Saulo. No le preguntó por qué perseguía a la iglesia o a los hombres y mujeres de Damasco. La pregunta fue personal, ¿por qué me persigues a mí? En ese instante, la teología de Saulo colapsó. Si este ser glorioso estaba vivo, entonces el crucificado de Jerusalén no era un maldito, sino el Señor de la gloria. ¿Quién eres tú, Señor?, preguntó Saulo, temblando. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa frase fue el aguijón definitivo. Jesús se identificaba con el dolor de cada persona que Saulo había encadenado. Saulo, el perseguidor, entendió que estaba hiriendo al mismo Dios que juraba defender. Permítaseme un paréntesis necesario en esta historia. Hay tres teorías que los historiadores y médicos modernos han debatido durante siglos para explicar este evento. La teoría de la epilepsia del lóbulo temporal. Algunos neurólogos sugieren que Saulo pudo sufrir un ataque epiléptico complejo, que a menudo incluye visiones de luces intensas, caídas y alucinaciones auditivas profundas. Esto explicaría su ceguera temporal y su cambio radical de personalidad del golpe de calor. Insolación. Otros apuntan a un colapso físico extremo bajo el sol del desierto que provocó un delirio místico. La perspectiva de Saulo, para él, no hubo duda. No fue un fallo del cerebro, fue una interrupción divina. Fue lo que él llamaría más tarde una nueva creación. Cerramos aquí el paréntesis. Cuando la luz se disipó, el mundo de Saulo se había apagado. Los guardias lo encontraron a tientas, con las manos extendidas, buscando un punto de apoyo. El hombre que salió de Jerusalén como un león, entraba en Damasco como un niño, llevado de la mano por sus subordinados. Saulo fue conducido a la casa de un hombre llamado Judas, en la calle llamada derecha, vía recta. Allí, pasó 3 días en una oscuridad total. No comió ni bebió. Estaba en el vientre de la ballena, como Jonás, procesando el hecho de que toda su vida anterior, sus estudios con Gamaliel, su ciudadanía, su celo, debía ser reevaluado. Capítulo 3. La oscuridad y el desierto. Mientras Saulo permanecía en una habitación oscura de la calle derecha, en otra parte de Damasco, un hombre llamado Ananías experimentaba su propio terror. Ananías era un líder de la comunidad de El Camino. Había oído los rumores. El lobo de Tarso estaba en la ciudad con órdenes de arresto. Cuando recibió la instrucción divina de visitar a Saulo, su respuesta fue humana y llena de miedo. Señor,
He oído de muchos cuantos males ha hecho este hombre a tus santos en Jerusalén. Pero la respuesta que recibió definió el resto de la historia. Ve, porque instrumento escogido me es este hombre. Ananías tuvo que cruzar la ciudad, entrar en la guarida de su enemigo, y hacer lo impensable, poner sus manos sobre el hombre que venía a encadenarlo. Ananías entró en la casa de Judas. El olor a sudor y a ayuno impregnaba el aire. Saulo estaba sentado en un rincón, con los ojos fijos en la nada. Saulo, hermano, dijo Ananías. Esa palabra, hermano, fue el primer puente. Al poner sus manos sobre él, cayeron de sus ojos algo como escamas. Saulo recuperó la vista. Se bautizó de inmediato. Su fuerza física regresó. Pero su antiguo mundo había muerto para siempre. Tras su conversión, Saulo no fue a Jerusalén. Él mismo nos confiesa que fue a Arabia. No se refiere al desierto profundo, sino al reino nabateo. Allí pasó casi 3 años. ¿Qué fue a hacer allí? Fue a reconstruir su mente. Imagina a Saulo con sus rollos de la ley bajo la luz de una fogata. Tenía que reinterpretar cada versículo. Donde antes leía que era maldito el que cuelga de un madero, ahora debía entender la redención. Era un hombre marcado. Para los judíos, era un traidor. Para los cristianos, un espía sospechoso. El desierto era su único refugio. Arabia estaba gobernada por el rey Aretas IV. La predicación de Saulo allí debió causar disturbios, porque más tarde el gobernador de Aretas intentaría arrestarlo. Pero el peligro lo seguía a todas partes. Saulo regresó a Damasco transformado en un polemista temible. Los líderes de las sinagogas, furiosos por su traición, vigilaron las puertas de la ciudad día y noche para matarlo. En una escena de espionaje antiguo, sus discípulos lo bajaron por el muro de la ciudad dentro de una canasta de mimbre durante la noche. Saulo, el oficial del Sanedrín, huía ahora como un fugitivo en un cesto de basura. Saulo llegó finalmente a Jerusalén, 3 años después de su huida. Imagina la tensión. El hombre que aprobó la muerte de Esteban quería sentarse a la mesa con los apóstoles. Fue Bernabé quien arriesgó su reputación para presentarlo ante Pedro. Saulo pasó 15 días con él. Podemos imaginar esas noches. Pedro contándole detalles sobre la voz de Jesús y sus milagros, mientras Saulo aportaba la estructura legal que transformaría el mundo. Capítulo 4. El estratega de Antioquía. Tras las amenazas de muerte en Jerusalén, Saulo regresó a su ciudad natal, Tarso. Imagina a Saulo caminando de nuevo por las calles donde creció. Ya no era el joven brillante que se fue a estudiar con los mejores maestros. Ahora era un hombre con una marca en el alma. Durante casi 10 años, Saulo volvió a su oficio de tejedor de tiendas. Fue un tiempo de maduración en la sombra. Un silencio necesario antes de la tormenta. Mientras tanto, en la gran ciudad de Antioquía, estaba ocurriendo algo nunca antes visto. Por primera vez, personas que no eran judías estaban aceptando el mensaje de Jesús en masa. Bernabé fue enviado desde Jerusalén para supervisar la situación. Al llegar, se dio cuenta de que el trabajo lo sobrepasaba. Necesitaba a alguien que entendiera el mundo griego. Alguien que hablara el latín de los romanos y tuviera una mente de acero. Recordó a Saulo. Bernabé viajó hasta Tarso solo para buscarlo. No fue una visita de cortesía. Fue un reclutamiento estratégico. Le dijo: te necesito en Antioquía. Antioquía era el crisol del mundo antiguo. Allí, la fe dejó de ser un grupo pequeño para convertirse en algo universal. Fue en esa ciudad donde, por primera vez, se usó el nombre de cristianos. Originalmente era una burla de los ciudadanos, pero Saulo y Bernabé lo adoptaron con orgullo. Jerusalén era el pasado, Antioquía sería el futuro. Desde aquí, Saulo ya no miraría hacia atrás, sino hacia el horizonte del Mediterráneo, sería su base de operaciones. Saulo no cambió su nombre tras su conversión. Como ciudadano romano de Tarso, siempre tuvo 2 nombres: Saulo, su nombre hebreo, y Paulus, su nombre romano. En este tiempo, Saulo tomó una decisión importante para su misión. Al trabajar con personas de cultura romana, decidió usar su nombre romano. Paulus, Pablo, un nombre que significa pequeño. El hombre que antes quería ser el más importante, ahora se presentaba como el más pequeño. Pablo y Bernabé, acompañados por un joven Juan Marcos, zarparon entonces hacia su primer gran viaje. Su primera parada fue la isla de Chipre. En la ciudad de Pafos, se produce un enfrentamiento que parece sacado de una epopeya,
Pablo se enfrentó cara a cara con el hechicero Elimas ante el gobernador romano. Pablo demostró, ante el procónsul Sergio Paulo, que su mensaje no era magia, sino autoridad espiritual. El hechicero quedó ciego temporalmente. El funcionario, asombrado, creyó en el mensaje. Esta fue la primera gran victoria de Pablo en las altas esferas del Imperio Romano. La misión mundial acababa de comenzar. Capítulo 5. Los dioses han bajado a la tierra. Pablo y Bernabé continuaron su viaje hacia el interior de la actual Turquía. Llegaron a Listra, una ciudad pequeña, rústica y supersticiosa. Allí no había sinagogas. Pablo estaba predicando en plena calle, frente a una multitud que hablaba un dialecto local que él no comprendía del todo. Entre la multitud, había un hombre lisiado de nacimiento. Jamás había caminado. Pablo lo miró fijamente y, al ver su fe, gritó con fuerza: «Levántate derecho sobre tus pies». El hombre no solo se levantó. Empezó a saltar y a correr. Lo que sucedió después fue un caos absoluto. Los habitantes de Listra, asombrados por el milagro, creyeron que se trataba de una visita divina. Empezaron a gritar en su lengua nativa: «Los dioses han bajado a nosotros en forma de hombres». A Bernabé lo llamaron Júpiter, por su aspecto imponente. A Pablo lo llamaron Mercurio, porque él era quien llevaba la palabra. Antes de que Pablo pudiera reaccionar, el sacerdote del templo de Júpiter trajo toros y guirnaldas de flores a las puertas de la ciudad. Querían ofrecerles sacrificios y adorarlos como a dioses. Pablo y Bernabé se rasgaron las vestiduras en señal de horror. Se lanzaron entre la multitud gritando: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres mortales, sujetos a las mismas pasiones que vosotros». A duras penas lograron detener el sacrificio. Pero la adoración de las masas es un arma de doble filo. La gloria se convirtió en odio en cuestión de horas. Llegaron a la ciudad unos agitadores desde Antioquía e Iconio. Eran los antiguos enemigos de Pablo que lo venían persiguiendo. Persuadieron a la multitud de que Pablo no era un dios, sino un impostor y un peligro para el orden. La misma gente que horas antes quería ofrecerle sacrificios, ahora recogía piedras del suelo. La lapidación en el mundo antiguo era una ejecución brutal. No se trataba solo de herir. Se trataba de aplastar. Pablo fue golpeado una y otra vez por proyectiles pesados hasta que su cuerpo cayó inmóvil y cubierto de sangre. Creyendo que estaba muerto, los ciudadanos lo arrastraron como si fuera un animal fuera de los muros de la ciudad y lo abandonaron allí. Pero ocurrió algo asombroso. Mientras los pocos discípulos que tenía en la ciudad rodeaban su cuerpo llorando, Pablo comenzó a moverse. Se levantó del polvo. Con el rostro desfigurado y el cuerpo roto, no huyó hacia otra dirección. Entró de nuevo en la ciudad de Listra. Esa noche, Pablo demostró que su compromiso no dependía de la comodidad ni de la seguridad. Al día siguiente, partió hacia Derbe para seguir predicando. Sus cicatrices de Listra serían, desde ese día, sus medallas de guerra. Él ya no solo hablaba de sacrificio. Él era el sacrificio vivo. Capítulo 6. El choque con Roma en Filipos. Pablo tuvo una visión en la noche. Un hombre de Macedonia le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Por primera vez, el mensaje cruzaba el mar hacia Europa. Llegaron a Filipos, una colonia romana estratégica, llena de soldados retirados y orgullo imperial. En Filipos, Pablo no fue a una sinagoga. Fue a la orilla del río. Allí conoció a Lidia, una próspera comerciante de telas de púrpura. Ella fue la primera convertida en suelo europeo. Todo parecía ir bien, hasta que el mensaje de Pablo chocó con los intereses económicos de la ciudad. Había una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Sus amos ganaban mucho dinero con ella. Pablo, cansado de sus gritos, ordenó al espíritu que saliera de ella. Al instante, el negocio de los amos se arruinó. La reacción fue violenta. Pablo y su compañero Silas fueron arrastrados a la plaza pública ante los magistrados. La acusación fue política. Estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, pues somos romanos. Sin un juicio previo, la multitud se levantó contra ellos. Los magistrados ordenaron que les rasgaran las ropas y los azotaran con varas. Fue un castigo brutal y humillante. Tras los azotes, los arrojaron a la cárcel más profunda, y el carcelero aseguró sus pies en el cepo. Imagina la escena. Medianoche en una celda húmeda y fría. Pablo y Silas están cubiertos de heridas abiertas. Pero en lugar de quejarse, empezaron a cantar himnos a Dios. Los demás presos escuchaban asombrados. De repente,
Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, despertando y viendo las puertas abiertas, sacó su espada para suicidarse, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo gritó con fuerza: «No te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí». El carcelero, temblando, pidió ser salvo. Esa noche, el hombre que debía custodiarlos terminó lavando sus heridas. Al amanecer, los magistrados enviaron a decir: «Suelten a esos hombres». Pero Pablo decidió que era momento de usar su arma secreta, su ciudadanía romana. Pablo respondió con firmeza: «Nos azotaron públicamente sin ser condenados, siendo ciudadanos romanos, y nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, vengan ellos mismos a sacarnos». Cuando los magistrados supieron que eran romanos, tuvieron miedo. Según la ley, era un crimen grave azotar a un ciudadano romano sin juicio. Los poderosos jueces tuvieron que ir personalmente a la cárcel a rogarles que salieran. Pablo salió de la prisión con la frente en alto. Había demostrado que el mensaje de Cristo no era inferior a la ley de Roma. Filipos ahora tenía una comunidad pequeña pero indestructible. La conquista de Europa había comenzado. Capítulo 7. El altar al Dios no conocido. Pablo llegó a Atenas, la ciudad que fue la cuna de la razón y la democracia. Mientras esperaba a sus compañeros, caminó por las calles de la ciudad. Su espíritu se conmovía al ver que Atenas estaba entregada por completo a la idolatría. Había estatuas de dioses en cada esquina, en cada plaza, en cada templo. Pablo no se quedó callado. Empezó a discutir en la sinagoga y en el mercado con cualquiera que pasara por allí. Sus palabras llamaron la atención de los filósofos epicúreos y estoicos. Lo llamaban palabrero. Otros decían que parecía ser un predicador de nuevos dioses. Por curiosidad intelectual, lo llevaron al Areópago, el tribunal más alto de Atenas. Allí, en una colina de piedra frente al Partenón, los hombres más sabios de la época le dijeron: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Pablo se puso en pie en medio del Areópago. No empezó condenándolos. Empezó observándolos. Dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Con una inteligencia brillante, Pablo usó ese altar como un puente. Les dijo que ese Dios que ellos adoraban sin conocerlo, era el que él venía a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo fue más allá. Citó a los propios poetas griegos para explicar que todos somos linaje de Dios. Les habló de que el tiempo de la ignorancia había pasado. Que Dios ahora mandaba a todos los hombres a arrepentirse. El ambiente era de absoluto silencio, hasta que Pablo mencionó la resurrección de los muertos. En ese momento, muchos se burlaron. La idea de que un cuerpo volviera a la vida era absurda para la mente griega. Otros, más cautelosos, dijeron: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ese día, Pablo no fundó una iglesia masiva en Atenas. Pero algunos hombres y mujeres creyeron. Entre ellos, Dionisio, un miembro del Areópago, y Dámaris. Pablo había demostrado que el mensaje de Jesús podía sostenerse frente a la filosofía más avanzada del mundo. La semilla de la fe había sido plantada en el cerebro del imperio. Capítulo 8. El tejedor de Corinto. Después de Atenas, Pablo viajó a Corinto, una ciudad muy diferente. Corinto era el centro del comercio, el vicio y el dinero. Un puerto donde se mezclaban todas las culturas y todos los pecados. Pablo llegó solo. Estaba físicamente agotado, según sus propias palabras, con mucho temor y temblor. No tenía fondos. No tenía equipo. Así que regresó a sus raíces. Buscó trabajo. Conoció a un matrimonio de judíos que acababan de ser expulsados de Roma. Aquila y Priscila. Al igual que Pablo, ellos eran fabricantes de tiendas de campaña. Pablo se mudó con ellos y trabajaron juntos. Imagina al gran apóstol. El hombre que habló en el Areópago, ahora tiene las manos endurecidas por el cuero y el sudor. Durante la semana, cosía lonas pesadas. Los sábados,
Iba a la sinagoga a persuadir a judíos y griegos. La oposición fue feroz. Los líderes de la ciudad lo insultaron y lo rechazaron. Pablo, en un gesto de frustración, sacudió sus vestidos y les dijo: «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio. Desde ahora me iré a los gentiles». Se mudó a la casa de un hombre llamado Justo, que vivía justo al lado de la sinagoga. Fue un acto de audacia. El líder de la sinagoga, Crispo, se convirtió al cristianismo con toda su familia. Esto enfureció aún más a sus enemigos. Una noche, Pablo tuvo una visión. El Señor le habló para darle fuerzas. «No temas, sino habla, y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Esa promesa cambió todo. Pablo se quedó en Corinto 1 año y 6 meses. Fue uno de sus periodos más largos en un solo lugar. La tensión estalló cuando los judíos lo llevaron ante el tribunal de Galión, el procónsul de Acaya. Esperaban una condena a muerte. Pero Galión, un romano pragmático, ni siquiera quiso escuchar el caso. Dijo que eran pleitos de palabras y nombres que no le interesaban. Los enemigos de Pablo, frustrados, terminaron golpeando al jefe de la sinagoga frente al tribunal, mientras Galión miraba hacia otro lado. Pablo salió libre. Corinto, la ciudad del pecado, se convirtió en la sede de una de las iglesias más importantes y apasionadas de la historia. Capítulo 9. El motín de los plateros en Efeso. Pablo llegó a Efeso, la joya de Asia Menor, una ciudad famosa por el gran templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo pasó allí 3 años. Fue su centro de operaciones más exitoso. Pero el éxito trajo un conflicto inesperado. La economía de Efeso dependía de la religión. Miles de peregrinos compraban pequeñas estatuillas de plata de la diosa Diana. Pero el mensaje de Pablo era claro. Los dioses hechos con las manos no son dioses. Un platero llamado Demetrio vio que sus ventas caían. Reunió a todos los artesanos y les dijo: «Varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero este Pablo dice que no son dioses los que se hacen con las manos. No solo nuestro oficio está en peligro. También el templo de la gran diosa Diana será despreciado». El resultado fue un motín masivo. Miles de personas corrieron al gran teatro de la ciudad. Durante 2 horas, la multitud gritó a una sola voz: «Grande es Diana de los Efesios». El ruido era ensordecedor. Pablo quería entrar para hablarle a la masa furiosa, pero sus amigos se lo impidieron. Sabían que lo despedazarían. Finalmente, el escribano de la ciudad logró calmar a la gente. Advirtió que Roma pediría cuentas por ese disturbio. La multitud se disolvió. Pero para Pablo, el tiempo en Efeso había terminado. Había desafiado no solo a la religión, sino al bolsillo del imperio. Capítulo 10. Rumbo a las cadenas. Pablo sintió una urgencia en su espíritu. Debía volver a Jerusalén. Sabía que no sería un viaje fácil. En cada ciudad que visitaba, los profetas le advertían lo mismo. Lazos y tribulaciones te esperan. En la ciudad de Mileto, Pablo llamó a los ancianos de la iglesia para decirles adiós. Fue una de las despedidas más tristes de la historia. Les dijo: «Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer». Les confesó que no volverían a ver su rostro. Todos lloraron amargamente. Se arrodillaron en la playa y oraron. Pablo no regresaba a Jerusalén por nostalgia. Regresaba para entregar una ofrenda para los pobres y para enfrentar su destino. Al llegar a Jerusalén, el aire estaba cargado de odio. Los rumores decían que Pablo enseñaba a los judíos a abandonar sus tradiciones. Mientras estaba en el templo, fue reconocido. «Varones israelitas, ayudad», gritaron sus enemigos. La ciudad entera se alborotó. Arrastraron a Pablo fuera del templo y empezaron a golpearlo para matarlo. Solo la intervención de los soldados romanos lo salvó de una muerte segura. El comandante romano, al no entender el caos, ordenó que Pablo fuera encadenado. Mientras lo subían por las gradas de la fortaleza, Pablo hizo algo increíble. Pidió permiso para hablar a la multitud que intentaba lincharlo. En medio del ruido y las cadenas,
Pablo se preparó para dar su última defensa en la ciudad que lo vio nacer como perseguidor. Capítulo 11. Tormenta y naufragio en el Mediterráneo. Como ciudadano romano, Pablo apeló al César. Su destino final era Roma, pero el mar no se lo pondría fácil. Pablo fue embarcado como prisionero bajo la custodia de un centurión llamado Julio. Era finales de año. El tiempo de navegación segura había pasado. El viento comenzó a soplar con furia. Un viento huracanado llamado Euroclidón golpeó el barco. Durante 14 días, no vieron ni el sol ni las estrellas. La oscuridad era total. El estrépito de las olas rompiendo contra el casco era constante. Los marineros, desesperados, arrojaron la carga al mar para aligerar el peso. Perdieron toda esperanza de salvarse. Todos, excepto Pablo. En medio de la tempestad, Pablo se puso en pie y dijo: «Varones, os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá pérdida de ninguna vida entre vosotros, sino solo de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo». Al llegar la 14ª noche, los marineros sintieron que la tierra estaba cerca. Midieron la profundidad, y temiendo dar contra las rocas, echaron 4 anclas. Al amanecer, vieron una bahía. Cortaron las anclas y dejaron que el viento impulsara el barco hacia la playa. El barco encalló. La proa se hincó en la arena, pero la popa comenzó a deshacerse por la violencia de las olas. Los soldados querían matar a los presos para que no escaparan, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, lo impidió. Ordenó que los que supieran nadar se lanzaran primero. Los demás lo hicieron sobre tablas o restos del barco. Así, todos llegaron a tierra sanos y salvos. Estaban en la isla de Malta. Allí ocurrió otro hecho asombroso. Mientras Pablo recogía leña para una fogata, una víbora venenosa se le prendió en la mano. Los habitantes de la isla pensaron que era un asesino a quien la justicia divina no dejaba vivir. Pero Pablo sacudió la víbora en el fuego y no sufrió ningún daño. Tras 3 meses en la isla, finalmente se embarcaron hacia Italia. Al acercarse a Roma, los cristianos salieron a recibirlo hasta el foro de Apio. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo entró en Roma. No como un conquistador, sino como un prisionero con un soldado encadenado a su brazo. Se le permitió vivir en una casa alquilada por él mismo. Allí, durante 2 años, recibió a todos los que venían a verlo, predicando el reino de Dios con toda libertad. El hombre que una vez persiguió la fe, ahora la plantaba en el corazón del imperio más poderoso del mundo. Capítulo 12. El milagro de Malta. Tras el naufragio, los sobrevivientes descubrieron que estaban en la isla de Malta. Los habitantes, aunque no conocían su lengua, los recibieron con una humanidad poco común. Encendieron una gran hoguera porque llovía y hacía mucho frío. Pablo, siempre dispuesto a servir, recogió un manojo de ramas secas y las echó al fuego. En ese momento, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Los isleños se miraron horrorizados. Pensaron que, aunque se había salvado del mar, la justicia divina no permitía que un criminal como él viviera. Pero Pablo, con una calma absoluta, sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente. Pasado mucho tiempo, al ver que nada malo le pasaba, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Cerca de allí estaban las tierras del hombre principal de la isla, llamado Publio. Él los recibió y los hospedó con generosidad durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él y, poniendo las manos sobre él, lo sanó. Al saber esto, todos los demás enfermos de la isla acudieron y también fueron sanados. Los malteses, agradecidos, los colmaron de honores y, cuando llegó el momento de partir 3 meses después, le suministraron todo lo necesario para continuar el viaje. Pablo salió de Malta con una reputación renovada. La tormenta que intentó detenerlo solo sirvió para llevar el mensaje de esperanza a una isla perdida en el Mediterráneo. Roma estaba ahora a un solo paso de distancia. Capítulo 13. He peleado la buena batalla. Pablo entró finalmente en Roma. Pero no entró como los generales romanos en sus desfiles de triunfo. Entró como un prisionero, encadenado a un soldado.
Sin embargo, su espíritu nunca estuvo más libre. Durante 2 años, vivió en una casa alquilada, custodiado día y noche. Allí, desde el corazón mismo del imperio, escribió las cartas que cambiarían la historia de la humanidad. Sus manos, marcadas por el trabajo y las cicatrices de los azotes, escribieron palabras de libertad para los que estaban en cadenas. Habló de amor, de fe y de una esperanza que ninguna prisión podía encerrar. Sabía que su tiempo se agotaba. El emperador Nerón había desatado una persecución feroz contra los cristianos, y Pablo estaba en el centro del huracán. Fue trasladado a la tenebrosa cárcel mamertina. Un agujero frío y húmedo en la tierra. Allí, en la soledad de su celda, le escribió a su joven amigo Timoteo. Sus palabras no fueron de derrota, sino de victoria. Dijo: «Yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Pablo no veía su ejecución como un final, sino como una graduación. Ya no buscaba la aprobación de los hombres, sino la corona de justicia que el Señor le tenía preparada. Según la tradición, fue llevado fuera de los muros de Roma, a un lugar llamado Las Tres Fuentes. Allí, el ciudadano romano que una vez fue Saulo de Tarso, entregó su vida. El hombre murió, pero su mensaje se volvió imparable. Las cartas de un prisionero terminaron conquistando al imperio que lo ejecutó. De perseguidor a perseguido, de fanático a apóstol del amor. Saulo de Tarso demostró que no importa cuán lejos estés de la luz, siempre hay un camino de regreso. Su carrera terminó en Roma, pero su legado sigue recorriendo el mundo hasta el día de hoy. Reflexión final. Aquella tarde, frente a las murallas de Roma, el verdugo levantó su espada. El hombre que estaba de rodillas no era el mismo que una vez salió de Jerusalén respirando amenazas y muerte. Años atrás, en el polvo del camino a Damasco, una luz cegadora lo derribó y una voz le hizo la pregunta que cambiaría su destino: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquel día, el joven fariseo respondió con otra pregunta: «¿Quién eres tú, Señor?». Toda su vida, desde las sinagogas de Asia hasta los naufragios en el Mediterráneo y las prisiones de Roma, fue una larga respuesta a esa pregunta. ¿Quién eres tú, Saulo? Ya no era el perseguidor temido, ni el ciudadano romano influyente, ni el erudito de la ley. Al final de su carrera, la respuesta era clara. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Saulo de Tarso murió aquel día en Damasco, y Pablo el apóstol nació para demostrar que no hay corazón tan duro que la gracia no pueda romper, ni camino tan extraviado que el amor no pueda encontrar. Su espada fue la palabra, su escudo fue la fe y su trofeo no fue el poder, sino la corona de justicia que ahora le esperaba. Pablo cerró los ojos en Roma, pero su voz nunca se apagó. Porque al final, Saulo no fue recordado por quien era él, sino por aquel a quien decidió seguir hasta el último aliento. ¿Qué sucede cuando una pequeña chispa se convierte en un incendio que el mundo entero no puede apagar? Te invitamos a sumergirte en la parte 4 de la historia de la salvación, los que fueron llamados cristianos. Acompaña a Pedro, a Juan y a los primeros discípulos mientras salen de las sombras del miedo para enfrentar imperios. Descubre cómo vivían las primeras comunidades, personas que lo compartían todo, que oraban en cuevas y que transformaron las plazas públicas en altares de esperanza. ¿Cómo fue posible que un puñado de pescadores y humildes seguidores desafiaran al César? En esta entrega, conocerás el ardor, el fuego de Pentecostés que les dio una voz imparable. Los retos, las persecuciones, los juicios y el precio de la fidelidad. La identidad, el momento exacto en Antioquía donde el mundo, por primera vez, nos dio el nombre que portamos hoy. No es solo historia antigua, es el ADN de nuestra fe. Es el relato de hombres y mujeres que no temieron perder la vida porque habían encontrado la vida eterna.